Guanches, tiempo de guerra es una novela histórica, una novela que narra los acontecimientos de la conquista, ubico a los lectores aproximadamente 10 meses antes de iniciarse la conquista, y la novela acaba cuando los menseyes son embarcados rumbo a la península. Esos 3 años y pico de conflicto pues los narro de manera evidentemente novelada, hilvanando todos los personajes tanto por un bando y por otro, y toda la historia de las batallas, cómo pudieron financiarla, cómo pudieron desembarcar, cómo pudieron dividir la isla en 2 bandos, las rivalidades internas, los personajes que nosotros vemos en infinidad de estatuas y muchas veces no sabemos interrelacionarlo. Pues la novela nos da un abanico de luz a toda esa historia que todo el mundo hemos oído, pero jamás hemos sabido llevar de principio a final. Y esta novela nos permite sentir a los guanches, no viéndolos en un museo, no viéndolos momificados, no viéndolos en un... Una prueba de que existe un enorme desconocimiento sobre la historia guanche y mucho más probablemente sobre la conquista es que nos ha costado mucho localizar imágenes que ilustren ese momento, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto desconocimiento en Canarias por parte de los ciudadanos? ¿Y quién es responsable de eso? ¿Por qué ha sucedido así? ¿Por qué tenemos tanto desconocimiento? ¿Y por qué no hemos sabido entender quizás nuestra historia? La conquista en Canarias creo que se ha tratado siempre con un cierto complejo. A diferencia de la conquista americana, que tanto desde Chile hasta Canadá hay una literatura amplia sobre la conquista americana, nosotros, los tinerfeños en concreto, siempre hemos oído la matanza, siempre hemos oído la victoria, pero poco más. A no ser que seas un profesor, un alumno o personas como yo que tengan ese cierto interés, hay un desconocimiento general a una época que es nuestra, es nuestro patrimonio histórico, es nuestra historia, y hay un desconocimiento muy grande. Gracias a la novela podemos visualizar cómo llegaron los castellanos, cómo desembarcaron, cómo intentaron hacer alianzas, cómo lograron las alianzas del sur, cómo pudieron... Pero una novela tiene una base histórica real, es decir, ¿los personajes existieron de verdad? Todos los hechos históricos que narro en la novela son históricos, están en las crónicas. Todos los personajes que desarrollo por un bando y por otro son históricos. Todo lo que le suceden a los personajes es real, es tal y como se refleja en las crónicas. Yo simplemente, o mi labor es novelar toda la realidad, porque una de las cosas que yo quería hacer es que no fantasear nada en la novela. Quería que la novela se ajustase a un rigor histórico de principio a fin, para que los canarios, los tinerfeños en particular, podamos visualizar tal y como fue nuestra conquista, sintiendo cómo ellos luchaban, sintiendo cómo ellos morían, cómo ellos amaban, cómo ellos reían, cómo ellos comían, sintiendo sus festividades, involucrándonos mucho en su religión. Pero se dejó muy poco escrito de esa época de la historia, de España. ¿Cómo se documenta uno sobre todo esto? ¿Quién escribió? ¿Quién ilustró? Bueno, evidentemente a la hora de documentarse hay una literatura de los cronistas. Yo recomendaría evidentemente estudiar primeramente a los más viejos, a Torriani, a Briao Galindo, a Viera y Clavijo, hasta los más contemporáneos como Antonio Rumeo de Armas, como Antonio Tejera, etc. Evidentemente tú te documentas y no solamente los hechos históricos, sino también las biografías de los personajes, a Fernando de Guanarteme, a Alonso Fernández de Lugo, todo eso, a Beatriz de Bobadillas, que es la señora feudal de La Gomera, que es un personaje impresionante, que trato muy bien, o intento tratarla tal y como fue en esa época, que era una persona, Beatriz de Bobadilla era una persona poderosa para la época, y sobre todo que era una mujer con ese poder. Fíjate, hace poco entrevistaba yo a un señor que se llama Elías Torres, que a lo mejor lo conoces, no lo sé, y él ha hecho un árbol genealógico en Candelaria, en las medianías, y precisamente ha llegado, que es algo muy curioso, a conocer gente que vive en la actualidad y que es familia directa de los cargadores de la Virgen de Candelaria en el momento de la conquista. Lo primero que lees en mi novela es cómo apareció la Virgen de Candelaria en la playa del Chimisay, en Güímar. Es cierto que la Virgen de Candelaria la adoraban los guanches muchos años antes de la conquista. Lo que también es cierto es que tal vez los guanches no la adoraban como un símbolo cristiano, sino como un símbolo de su propia religión. En este caso, seguramente sería la diosa Chasirasi, la madre de Achamán, que ellos la adoraban.
Respecto a los apellidos de... Con esto te quiero decir que eso demuestra que hay en Canarias gente que de verdad tiene sangre guanche, de alguna manera. Bueno, según aunque tendemos a pensar lo contrario. No, según los estudios científicos del ADN, la población de Tenerife que pueda demostrar más de 3 generaciones que ha habitado la isla, más del 50% de nuestra sangre es guanche. Hay muchísima sangre castellana, muchísima portuguesa, muchísima italiana, pero guanche todavía perdura. Yo sí complejos te diría, ¿y quién ha tenido la culpa? ¿Quién ha sido responsable de que en Canarias no conozcamos más nuestro pasado? ¿Hay detrás alguna sigla política que, a pesar de ser nacionalista, los conquistadores, no ha hecho su trabajo bien? Los conquistadores fueron los que ganaron la batalla y la guerra. Los conquistadores son los cronistas y los conquistadores son los que cuentan la historia. Yo he intentado utilizar... Sí, pero donde quiero ir es que hay un partido que gobierna en Canarias desde hace muchísimas décadas que se llama Coalición Canaria y que de nacionalista a veces parece que poco, ¿no? No lo sé. Lo mío es la cultura, lo mío es la historia. Y yo ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Sí, yo sé lo que quieres decir, pero bueno, no entro. Vamos con 3 imágenes. Fíjate, esta mañana hablaba yo con mi compañero Carlos López, que es cámara de aquí de Mírame Televisión Canarias, y me decía, oye, yo paso todos los días por la princesa Dácil de la Orotava, que está ahí en la rotonda de la entrada del municipio, y no sé quién es. ¿Quién es la princesa Dácil? Hombre, hay que saber interrelacionar los personajes, porque yo no me imagino un francés que vea la estatua de Napoleón y no sepa interpretar quién es ese señor. Nosotros entramos en la Orotava todos los días y vemos a la princesa Dácil, excepto el nombre, no sabemos quién es. Pero lo mismo ocurre en el Mirador del Lance, en Ico del Alto, en el Ralejo, que vemos al Mensei Ventor y mucha gente no sabe quién es. Tenemos también la fotografía por ahí del Mensei Ventor. ¿Quién es el Mensei Ventor? Mensei Ventor era el hermano de Dácil. Ah, sí. Y ambos eran los hijos del Mensei Bencomo. El Mensei Bencomo es el que capitaneaba las tropas guanche en la conquista. Su hermano Tinguaro era el que ganó la batalla de la matanza de Acentejo. Y muchas veces hay que saber interrelacionar esos personajes, hay que tener empatía con esos personajes, porque no son personajes de sitios dispersos, son nuestros personajes históricos y hay que saberlo, interrelacionarlo. Es muy importante. Tinguaro. Se está en la matanza, ¿no? Tinguaro, sí. Tinguaro yo lo he puesto en mi novela con el nombre de Tinguaro porque así lo conoce casi todo el mundo, aunque muchísima gente documentada sabe que realmente no fue su nombre. Seguramente se llamaría Chimenchía. Lo que pasa es que Tinguaro Antonio Avillana lo resaltó. Ten en cuenta que en mi novela también discurren 3 historias de amor reales, como Dácil, que se enamoró de un capitán de caballería castellano prisionero por los guanches, como su hermano Ruimán, que se enamoró locamente de... Y todo eso está documentado y lo podemos leer aquí. Por supuesto. Bueno, pues vamos a invitar a la gente a que lo haga. Guanches, Tiempos de Guerra, que está a la venta, bueno, no sé si en cualquier librería donde lo conseguimos. Se está distribuyendo en todo el archipiélago. Evidentemente empezará a distribuirse más concretamente en Tenerife. En Tenerife se está distribuyendo bastante bien. En el mes y pico que lleva en el aire esta obra, llevamos más de 800 libros vendidos, o sea que es bastante gratificante. Y espero que la distribución en todo el archipiélago sea lo más rápido posible. Bueno, pues Pepe, gracias por acercarnos brevemente a la conquista de la isla de Tenerife y de la historia de los guanches en Canarias en general, y espero que no pasen otros 20 años sin venir a vernos. Espero que no. Estoy a vuestra disposición.